Capítulo 3. Pedro Petrovich exclamó: «Venga usted, por lo menos, en nuestra ayuda. Haga entender a esa estúpida que no tiene derecho para hablar de ese modo a una dama de buena familia que ha caído en desgracia. Que hay jueces para esto. Me quejaré al gobernador general en persona. Tendrá que responder de lo que ha dicho. En recuerdo de la hospitalidad que recibió usted de mi padre, proteja a estos huérfanos». «Permitidme, señora, permitidme», dijo Lujin, apartándola con un ademán. «Jamás tuve el honor, lo sabéis bien, de conocer a vuestro padre. Permitidme». Alguien soltó una estrepitosa carcajada. «En cuanto a vuestras incesantes reyertas con Amelia, de ninguna manera estoy dispuesto a inmiscuirme en ellas. Vine por un asunto personal. Deseo una explicación inmediata con vuestra hijastra Sonia Semyonovna. ¿No es así como se llama? Permitidme pasar». Y haciendo a un lado a Catalina, se dirigió hacia el otro extremo de la habitación, donde se encontraba Sonia. Catalina quedó como clavada en su sitio, cual si hubiera sido fulminada por un rayo. No alcanzaba a comprender cómo Pedro Petrovich podía renegar de la hospitalidad que le fuera dispensada por su padre. Desde el momento en que su imaginación forjó la idea de aquella pretendida hospitalidad, creía en ella como en un artículo de fe. El tono de Lujin, frío, seco e impregnado de amenazador desprecio, contribuía a aumentar su confusión. Aparte de que aquel severo hombre de negocios contrastaba con el aspecto de los demás presentes, se advertía que algo insólito y grave lo llevaba allí, algún motivo extraordinario. Era evidente que ocurría algo inesperado. Raskolnikov, que estaba junto a Sonia, se apartó para dejarlo pasar. Pedro Petrovich aparentó no verse. Un instante después, Lebeziatnikov apareció en la puerta, deteniéndose en el umbral sin entrar en el cuarto. También él demostraba una curiosidad particular. Limitábase a ser testigo de la escena y en los primeros momentos pareció no comprender de lo que se trataba. «Dispensen si los molesto, pero el asunto que me trae es muy grave. Y hasta diré que me congratulo de que esto suceda en público. Amelia Ivanovna, le ruego que en su condición de propietaria de este departamento tome buena nota de la conversación que voy a mantener con Sonia». Dirigiéndose a la joven, añadió: «Sonia, inmediatamente después de su partida de la habitación de mi amigo, hace unos minutos, noté la falta de un billete de 100 rublos que me pertenecía y que se encontraba sobre la mesa. Si de una manera o de otra sabe dónde está ese billete y me lo dice, le doy mi palabra y pongo a todos los presentes por testigos de que echaré en olvido ese asunto. En caso contrario, me veré en la necesidad de recurrir a medidas de más grave carácter y tendrá que atenerse a las consecuencias». Se hizo un silencio absoluto. Hasta los niños cesaron de llorar. Pálida como un cadáver, Sonia miraba a Lujin sin atinar a decir palabra. Parecía no comprender de qué se trataba. Transcurrieron algunos segundos. «¿Y bien? ¿Qué dice usted?» No sé nada», pronunció por fin Sonia con voz débil. «¿No? ¿No sabe nada?», repitió Lujin. Guardó silencio como para permitirle que reflexionara y añadió: «Piense bien, señorita. Le concedo unos minutos para que lo haga. Si no estuviera seguro de lo que afirmo, me guardaría muy bien de arriesgarme a formular una acusación directa contra usted en público. Mi experiencia es mucha, y si esta acusación fuese falsa, tendría que responder de ella. No lo ignoro. Esta mañana negocié unos títulos de venta que representaban un valor nominal de 3.000 rublos. Esta es la cifra inscrita en mi memorándum. Al volver aquí, como Andrés Semyonovich puede atestiguarlo, reconté ese dinero y separé 2.300 rublos que coloqué en la cartera que guardo en el bolsillo interior de mi levita. Quedaron sobre la mesa alrededor de 500 rublos en billetes, entre ellos 3 de 100 rublos. En ese momento entró usted, llamada por mí, y durante todo el tiempo que duró nuestra conversación, dio muestras de hallarse agitada. En 3 ocasiones se levantó como deseosa de salir por una razón cualquiera, aun cuando la entrevista no había terminado. Andrés Semyonovich puede dar fe de la verdad de mis palabras. Tal vez alegue, afirme y declare que la hice llamar acerca de la desgraciada situación de su madrastra, a cuya comida no pude asistir,
y de que la mejor forma de ayudarla sea organizando una suscripción, o bien una tómbola o algo por el estilo. Me dio las gracias con lágrimas en los ojos. Cuento las cosas tales como acontecieron para recordárselas y para demostrarle que ninguna circunstancia se ha borrado de mi memoria. Luego tomé un billete de 10 rublos y se lo entregué, manifestándole que constituía mi contribución personal como primer socorro. Andrés Semyonovich lo vio todo. Por último la acompañé hasta la puerta y usted se retiró, presa siempre de gran agitación. Cuando quedé solo con Andrés, conversé con él por espacio de 5 minutos. Mi amigo salió por unos instantes y entonces me acerqué a la mesa con el propósito de poner aparte el resto del dinero, después de haberlo recontado. Con la imaginable sorpresa noté la falta de un billete de 100 rublos. Colóquese en mi lugar, no puedo sospechar de Andrés. Me sentiría avergonzado de una suposición de tal especie, conociéndole como le conozco. Tampoco puedo admitir un error en mis cálculos, puesto que un minuto antes de su llegada había verificado que el total era exacto. Convendrá conmigo en que, recordando su turbación manifiesta, su apresuramiento por marcharse y el hecho de que por algunos instantes usted tuvo las manos sobre la mesa, en fin, considerando su posición social y los hábitos que la misma trae aparejados, me he visto obligado con horror y muy a pesar de mí, a concebir una sospecha cruel pero justificada. Agrego y reitero que, a despecho de mi certidumbre evidente, comprendo que mi acusación no deja de comportar ciertos riesgos. Mas, como puede ver, no he vacilado un minuto. Mis sentimientos me han sublevado y voy a decirle por qué. Únicamente, señorita, a causa de su negra ingratitud. La invito a conversar conmigo en interés de su infeliz madrastra. Le ofrezco para ella 10 rublos. ¿Y me retribuye usted de ese modo? No, en verdad eso no está bien. Es indispensable una lección. Reflexione. Le suplico como su mejor amigo, pues en este momento no puedo tener mejor amigo que yo. No puede tener mejor amigo que yo. Recapacite sobre lo que ha hecho y obra en consecuencia. Si no lo hace, me mostraré inflexible. Y bien, ¿confiesa? Yo no he sido, murmuró espantada Sonia. Usted me dio 10 rublos. Aquí los tiene, tómelos. Sacó el pañuelo del bolsillo, deshizo el nudo que había hecho para guardar el billete y tendió este a Lujin. ¿De modo que no reconoce haberse apoderado de los 100 rublos? Articuló Lujin con severidad sin tomar el billete. Sonia dirigió una desesperada mirada a su alrededor. Todo el mundo la contemplaba con idéntica expresión de angustia y horror, de severidad, de sarcasmo y hasta de odio. Fijó su vista en Raskolnikov. De pie contra la pared, el joven la miraba con ojos brillantes. «Oh, Dios mío», musitó la infeliz como en una plegaria. «Amelia Ivanovna, será preciso dar parte a la policía. Le ruego que mientras tanto haga llamar al portero», dijo Lujin con voz suave, casi acariciadora. «Yo sabía bien que era una ladrona», exclamó la patrona dando una palmada. «¿Lo sabía?», inquirió Lujin. «Entonces eso quiere decir que tiene algún motivo anterior para llegar a esa conclusión. Le ruego, muy honorable Amelia, que recuerde las palabras que acaba de pronunciar en presencia de testigos». De pronto todos los presentes comenzaron a hablar a la vez en forma ruidosa y agitada. «¿Cómo?», exclamó Catalina saliendo de su estupor. Como impulsada por un resorte, saltó sobre Lujin. «¿Cómo? ¿La acusa de robo? ¿Ella? ¿Sonia? ¡Ah, cobarde! ¡Cobarde!», tomó a Sonia entre sus brazos descarnados y la apretó con fuerza contra su pecho. «Sonia, ¿cómo has podido aceptar 10 rublos de este hombre? ¡Oh, tonta! Dámelos enseguida. Devuélvele esos 10 rublos. Arrancó el billete de las manos de Sonia, lo estrujó entre sus dedos y lo arrojó a la cara de Pedro Petrovich. La bolita de papel alcanzó en un ojo a Lujin y rodó por el suelo. Amelia se precipitó para levantarla. «¡Sujeten a esta loca!», gritó exasperado Pedro Petrovich. En la puerta de entrada, al lado de Lujin, aparecieron varias personas, entre las cuales podía verse a las 2 damas provincianas. «¿Cómo? ¿Loca yo? ¡Imbécil! ¡Bribón! ¡Canalla! ¡Maldito! Sonia, robarte dinero.
Sonia, una ladrona. Soltó una carcajada histérica. ¿Han visto a este imbécil?, gritó yendo de uno a otro y designando a Luján. ¿Cómo? ¿Tú también pretendes que es una ladrona? Infame deslenguada, prusiana asquerosa. ¿Será posible? Vean ustedes, si no ha sido de este cuarto. Después de conversar contigo, personaje rastrero y vil, se sentó al lado de Rodion Romanovich. Regístrenla. Desde el momento en que no ha ido a ninguna parte, debe tener el dinero encima. Busca entonces, miserable. Busca, busca. Pero si no encuentras tu sucio dinero, tendrás que responder de tus calumnias ante el emperador. Iré a quejarme al emperador, al zar misericordioso. Me arrojaré a sus plantas ahora mismo. Ahora mismo. Soy huérfana y me dejarán pasar. ¿Crees que no me dejarán pasar? Te engañas. Contabas con la timidez de Sonia. Creías que podrías atropellarla impunemente. Si ella es tímida, yo no lo soy. Ya verás quién soy yo. Busca, busca, infame. Lo sacudía con verdadero frenesí, arrastrándolo casi hacia Sonia. Estoy dispuesto a responder de lo que afirmo, pero calmaos, señora, calmaos. Ya veo que no tenéis miedo. Es la policía la que debe. Por lo demás, hay aquí un número suficiente de testigos. Estoy dispuesto, mas en todo caso es muy delicado para un hombre, en razón de su sexo, tartamudeaba Pedro Petrovich. Si Amelia fuera tan amable que se prestara, aunque las cosas no se hacen así, ¿qué hacer? Designe a quien se le ocurra, que la registre quien quiera, gritó Catalina Ivanovna. Sonia, da vuelta a tus bolsillos delante de todos. Vean, vean. Mira, monstruo, no tiene nada. Aquí había un pañuelo. Ya ves que este bolsillo está vacío. Al otro bolsillo ahora. Mira, ¿ves? ¿Ves? No contenta con vaciar los bolsillos de Sonia, Catalina los volvió del revés, exhibiéndolos uno después del otro. Pero al volver el forro del segundo bolsillo, el de la derecha, saltó un papelito que, después de describir una parábola en el aire, cayó a los pies de Luján. Todos lo vieron. Se oyeron exclamaciones ahogadas. Pedro Petrovich se inclinó, levantó el papel con 2 dedos y lo desplegó a la vista de todos. Era un billete de 100 rublos, cuidadosamente doblado. Luján alzó la mano y lo mostró a todos los circunstantes. ¡Ladrona! ¡Fuera de aquí! ¡Policía!, chilló Amelia. ¡Hay que llevarlas a Siberia! ¡Fuera de esta casa! ¡Fuera! De todas partes brotaban exclamaciones. Raskolnikov permanecía silencioso, sin apartar la vista de Sonia, excepto para mirar a Luján. La joven, demudada e inmóvil, parecía atacada de parálisis general. Ni siquiera daba muestras de asombro o emoción. De pronto sus mejillas se arrebataron. Exhaló un gemido y ocultó el rostro entre las manos. No, no he sido yo. Yo no robé nada. No sé nada, exclamó con voz entrecortada por convulsivos sollozos que conmovieron hasta los más insensibles, y se precipitó hacia Catalina Ivanovna, que la recibió entre sus brazos y la apretó con fuerza, como si quisiera proporcionarle un asilo seguro en su pecho. Sonia, Sonia, no creo nada de eso. Ya ves que no lo creo, gritó con exaltación Catalina, despreciando la evidencia, mientras la cunaba en sus brazos como a una criatura y la cubría de besos. ¿Haber robado tú? No, 1000 veces no. Esta gente está loca, señor. ¡Qué acto de imbéciles! ¿No saben que esta muchacha es puro corazón? ¿Quedaría hasta lo que lleva puesto para remediar una necesidad? Se ha inmolado por nosotros, se inscribió en el registro porque mis hijos se morían de hambre, se vendió por nosotros. ¡Ah, mi pobre finado, mi pobre finado! ¿Ves esto? ¿Lo ves? ¿Qué comida de funerales te estaba reservada? Señor, pero ¿qué hacen que no la defienden en vez de quedar separados como idiotas? Rodión, ¿por qué no la defiende? ¿Creen que eso es cierto? Todos ustedes no valen lo que su dedo meñique. Dios mío, protégela tú, ya que estos no lo hacen. Los sollozos y los ruegos de la desdichada tuberculosa movían a compasión y causaron considerable efecto en los presentes. Había algo tan punzante y desgarrador en aquel triste rostro demacrado y doliente de Jessica, en aquellos labios marchitos y sanguinolentos, en aquella voz ronca y sibilante,
en aquellos sollozos convulsivos y en aquella ferviente y pueril plegaria que todos sintieron piedad sincera. Pedro Petrovich se compadeció también. Señora, señora, exclamó con tono imponente, este hecho no os concierne en absoluto. Nadie piensa en acusaros de malos designios o de connivencia, tanto más cuanto que vos misma habéis propuesto registrar los bolsillos. Esto aleja cualquier sospecha que pudiera abrigarse. Estoy dispuesto a mostrarme indulgente si ha sido la miseria la que ha impulsado a obrar a Sonia. Mas, ¿por qué se obstina en no confesar? ¿Teme el deshonor? ¿Acaso ha sido este el primer paso en el sendero del delito? ¿Perdió la cabeza al ver el dinero? Es comprensible. ¿Por qué se ha colocado en esta situación? Señor, agregó tomando a los presentes por testigos, por piedad, por compasión, estoy dispuesto a perdonar aún, a pesar de las injurias personales que me han sido dirigidas. Sí, señorita, que la vergüenza que ahora se inflige le sirva de escarmiento y lección. No daré parte a las autoridades. Deseo que las cosas terminen aquí. Con esto basta. Pedro Petrovich miró de soslayo a Raskolnikov y sus miradas se encontraron. Los ojos del joven lanzaban relámpagos, como si quisiera pulverizar a Lujin. Catalina parecía no haber oído. Estrechaba a Sonia contra su pecho y la besaba como una insensata. Las criaturas abrazaban también a su hermana con sus débiles bracitos. Polia, sin comprender lo que sucedía, estaba deshecha en llanto y reclinaba su carita llena de lágrimas en el hombro de Sonia. «¡Qué bajo es todo esto!», dijo de pronto una voz grave cerca de la puerta. Pedro Petrovich miró con presteza en derredor. «¡Qué bajeza! ¡Qué ruindad!», repitió Lebeziatnikov, clavando su vista en los ojos de Lujin, que se estremeció en forma ostensible. Lebeziatnikov se adelantó unos pasos. «¿Cómo ha osado invocar mi testimonio?», dijo acercándose a Pedro Petrovich. «¿Qué significa esto, Andrés Semyonovich? ¿Qué quiere decir?», tartajeó Lujin. «Significa que usted es un calumniador. Eso es lo que quieren decir mis palabras», replicó Lebeziatnikov con vehemencia, clavándole la mirada de sus ojillos medio ciegos. Hubo un silencio. Pedro Petrovich perdió la serenidad, sobre todo en el primer momento. «Si es a mí a quien comenzó. ¿Pero qué le ocurre? ¿Está en su sano juicio?». «Sí, estoy en mi sano juicio. Lo he visto y oído todo, y repito que usted es un miserable. ¡Qué bajeza! Esperé hasta ahora para comprenderlo todo, pues no lo creía posible y lógico. ¿Por qué razón ha procedido así? ¿Pero qué hice yo? ¿Acabará de hablar en estúpidos enigmas? ¿O es que ha bebido más de la cuenta? Hombre cobarde y rastrero. Si alguno de los dos ha vivido con exceso, será usted sin duda. Jamás pruebo el aguardiente. Eso es contrario a mis convicciones. Figúrense ustedes que ha sido él quien con su propia mano ha dado ese billete de 100 rublos a Sonia Semyonovna. Yo lo vi. Fui testigo y no vacilaré en declararlo ante cualquier tribunal. Fue él, repitió Lebeziatnikov, dirigiéndose a todos y a cada uno de los presentes. «Pero usted está loco. ¿Qué se propone, canalla?», aulló Lujin. «Esta joven ha reconocido hace un instante delante de todos que, excepción hecha de los 10 rublos, no recibió otra cosa de mí. ¿Cómo habría podido entregarle esos 100 rublos? Yo lo vi, reiteró con firmeza Andrés Semyonovich, y aunque sea contrario a mis convicciones, estoy dispuesto a declararlo bajo juramento cuantas veces sea necesario. Vi cómo deslizaba furtivamente ese billete en su bolsillo y fui tan necio que creí que lo hacía por caridad. Cerca de la puerta, cuando se despedía de ella tendiéndole la diestra, le introdujo el billete en el bolsillo con la otra mano sin que lo advirtiera. Lo vi. Luján palideció horriblemente. «¿Qué fábulas son esas?», exclamó con insolencia, aun cuando su voz temblaba. «Usted se encontraba junto a la ventana. ¿Cómo pudo ver lo que pretende? Le habrá parecido. El estado calamitoso de sus ojos no le permite advertir lo que ocurre a 2 pasos de distancia. Usted delira». No fue ilusión. A pesar de la distancia vi todo perfectamente.
Desde la ventana, en efecto, no pude ver qué era lo que le introducía en el bolsillo. En esto tiene razón. Mas por una circunstancia particular sabía que se trataba de un billete de 100 rublos. En el momento en que entregó 10 rublos a Sofía Semyonovna, observé que tomaba usted de la mesa un billete de 100 rublos. Entonces yo estaba muy cerca. Se me ocurrió que pretendía dar esa cantidad a esta joven sin que yo me enterara, con alguna finalidad poco clara. Usted plegó el billete con disimulo y lo conservó en la mano. Cuando se levantó, lo hizo pasar de la diestra a la siniestra y estuvo a punto de dejarlo caer. Vea si lo observaba. Por fin, como ya dije, vi cuando se lo metía en el bolsillo. Lo vi y no vacilaré en afirmarlo bajo juramento. Lebeziatnikov estaba sofocado casi por la ira. De todas partes surgían exclamaciones diversas, unas de sorpresa, otras casi de amenaza. Alrededor de Pedro Petrovich el círculo se hizo más estrecho. Catalina Ivanovna se precipitó hacia Lebeziatnikov. «Andrés Semyonovich, qué mal le he juzgado hasta ahora. Usted la defiende, solo usted se pone de su parte. Es una pobre huérfana. Dios lo ha enviado para protegerla. Andrés Semyonovich, qué bueno y qué noble es usted». Casi sin tener conciencia de lo que hacía, se prosternó ante él. «Eso es una infamia», rugió Lujin encolerizado. «No hace más que decir sandeces». «Yo vi, no vacilaré, afirmo, juro. Su imaginación extraviada le impulsa a mentir en forma estúpida y grosera. ¿Qué se propone? ¿Qué puede haber de común entre yo y esa? Eso es lo que no acierto a explicarme. Pero en cuanto a lo que afirmo, es la pura verdad. Tanto es así, villano, que cuando lo felicité por su actitud, me preguntaba por qué razón le había introducido ese billete en el bolsillo, en forma subrepticia, y por qué lo hizo de ese modo. Pensé que era para ocultarme esa acción, sabiendo que mis principios son adversos a la caridad privada, que jamás remedia radicalmente la necesidad. Imaginé que le era molesto regalar esa cantidad en mi presencia, y hasta llegué a creer que se proponía darle una agradable sorpresa cuando encontrara el billete. Sé que algunos benefactores se complacen en dejar en un relativo anonimato sus actos de generosidad. Luego se me ocurrió que pretendía probarla, saber si cuando hubiese encontrado los 100 rublos iría a agradecérselos, que obraba en virtud del principio según el cual la mano derecha debe ignorar lo que hace la izquierda. Me prometí reflexionar más tarde con mayor detenimiento sobre esto, y me pareció poco delicado hacerle ver que conocía su secreto. Por un momento llegué a temer que Sonia Semyonovna perdiera el dinero antes de encontrarlo, y entonces decidí venir aquí para llamarla y darle cuenta de que usted le había introducido un billete de 100 rublos en el bolsillo. Me detuve un instante en la habitación de las señoras Kobiliadnikov para entregarles un tratado general del método positivo y recomendarles la lectura del artículo de Piderit, a mi entender superior al de Wagner. Y llegué a tiempo para presenciar toda esta historia. Vamos, ¿cómo hubiera podido pensar tantas cosas y cavilar de ese modo si no hubiese visto en realidad que deslizaba los 100 rublos en el bolsillo de Sonia Semyonovna? Una vez expuestas estas consideraciones y finalizado su discurso con una conclusión tan lógica, Lebeziatnikov guardó silencio. Estaba extenuado y gruesas gotas de sudor rodaban por su frente. Le resultaba difícil expresarse con corrección aún en ruso, sin que esto quiera decir que dominaba otro idioma cualquiera, de suerte que semejante esfuerzo oratorio lo dejó agotado. No obstante, su intervención produjo un efecto extraordinario. Había hablado con tanta sinceridad, con tanto convencimiento, que el auditorio no puso en duda sus palabras. Era evidente que todos lo creían. Pedro Petrovich comprendió que el asunto asumía un cariz desfavorable para él. «¿Qué me importan las tonterías que se le han ocurrido?», exclamó. «Eso no constituye una prueba. Le digo que miente. Miente y me calumnia porque me detestaba al ver que no comparto sus ideas socialistas y librepensadoras». Lejos de favorecer a Pedro Petrovich, estas palabras provocaron un murmullo amenazador que no auguraba nada bueno. «¡Ah! ¡Con que esas tenemos!», gritó Lebeziatnikov. «Tú eres el que miente, canalla. Llama a la policía, que prestaré juramento.
Lo único que no acierto a explicarme es con qué finalidad ha cometido un acto tan ruin, miserable cobarde. Raskolnikov se adelantó por fin y dijo con voz sonora: yo puedo explicar por qué lo ha hecho, y si es preciso, prestaré declaración ante la justicia. Parecía tranquilo y seguro de lo que afirmaba. Su aspecto hizo comprender a todos que estaba al tanto de los entretelones del asunto y que se aproximaba al desenlace. Ahora veo claro, prosiguió Raskolnikov encarándose con Lebeziatnikov. Desde el primer momento sospeché que detrás de todo esto se fraguaba una inicua intriga. Lo sospeché por ciertas circunstancias especiales que yo solo conozco y que revelaré a ustedes porque constituyen la clave de esta farsa innoble. Sus palabras, Andrés Semyonovich, me han abierto los ojos. Ruego a ustedes me escuchen. Este señor, designó a Lujin, solicitó hace poco la mano de una joven, mi hermana Avdosia Romanovna Raskolnikov. Llegó anteayer a San Petersburgo y en nuestro primer encuentro tuvimos un altercado al que puse término despidiéndolo sin miramientos en presencia de 2 testigos. Este hombre es perverso. Yo ignoraba que vivía con usted. Andrés Semyonovich, el mismo día en que disputamos, es decir, anteayer, se enteró de que, en mi calidad de amigo del extinto señor Marmeladov, proporcioné algún dinero a la viuda, Catalina Ivanovna, para que pudiera hacer frente a los gastos del sepelio. Enseguida envió una carta a mi madre, expresándole que yo había entregado todo mi dinero, no a Catalina Ivanovna, sino a Sonia Semyonovna, sirviéndose de expresiones innobles para calificar a esta joven y dando a entender que mis relaciones con ella eran de carácter íntimo e inconfesable. Todo esto con la intención de indisponerme con mi familia, insinuando que despilfarraba de manera vergonzosa hasta el último kopek de que mi madre y mi hermana se privan para subvenir a mis necesidades. Anoche, en una entrevista a la que él asistió, restablecí la verdad de los hechos y demostré que había entregado el dinero a Catalina Ivanovna para sufragar los gastos de las exequias y no a Sonia Semyonovna, a la que 3 días antes ni siquiera conocía de vista. Agregué que Pedro Petrovich Lujin, con todos sus méritos, no llegaba a la altura del tobillo de esta joven, a la que osaba calificar con tanta impudicia. Me preguntó si me atrevía a poner a Sonia Semyonovna en presencia de mi hermana, y le contesté que ya lo había hecho ese mismo día. Furioso al ver que mi madre y mi hermana no daban crédito a los embustes y calumnias, comenzó a decir groserías. Ello dio por resultado una ruptura definitiva y lo pusimos en la puerta. Ahora bien, si en ese momento hubiera logrado demostrar en forma palpable que Sonia Semyonovna era una ladrona, habría podido convencer a mi madre y a mi hermana de lo fundado de sus aseveraciones. Hubiera conseguido probar que estaba en lo cierto al indignarse de que yo colocara en un mismo plano a Sonia Semyonovna y a mi hermana, y que él, al atacarme, defendía y preservaba el honor de mi hermana, su futura esposa. En resumen, vio una oportunidad de enemistarme con los míos y de reconciliarse con mi hermana. No creo necesario agregar que de paso se vengaba de mí, comprendiendo que el honor y la tranquilidad de Sonia me son muy caros. He aquí cuál era su plan. Esos son los motivos que lo han impulsado a proceder como lo ha hecho. No puede ser de otro modo. En estos o parecidos términos habló Raskolnikov, interrumpido con frecuencia por las exclamaciones del público, que lo había escuchado con suma atención. No obstante las interrupciones, habíase expresado en un tono neto, calmo, con una precisión y una claridad imperturbable. Su voz vibrante, su acento firme y su rostro severo llevaron el convencimiento al ánimo de todo el auditorio. Sí, así es, apoyó Lebeziatnikov muy excitado. Debe ser como usted dice, pues apenas Sonia Semyonovna entró en nuestra habitación, me preguntó si había llegado usted, si lo había visto entre los invitados de Catalina. Me llevó junto a la ventana para formularme estas preguntas en voz baja. Es claro, necesitaba que usted estuviera presente. Sí, eso es. Lujin no dijo palabra. En sus labios se veía una sonrisa desdeñosa, pero estaba pálido como un muerto.
Al parecer, trataba de hallar la forma de salir airoso de ese trance. Acaso hubiera optado por retirarse, pero en aquel momento no era posible. Su actitud hubiese demostrado que reconocía la exactitud de las acusaciones formuladas contra él, es decir, que en realidad había calumniado a Sonia. Además, la actitud de los invitados era poco tranquilizadora. El ex sargento, aun cuando no comprendía muy bien de qué se trataba, gritaba con voz destemplada y proponía ciertas medidas poco agradables para Pedro Petrovich. Los otros, excitados por las libaciones, hacíanle coro. La concurrencia aumentó con la llegada de otros vecinos. Los tres polacos, furiosos y atiborrados de aguardiente, proferían en su idioma insultos y amenazas contra el malparado calumniador. Sonia escuchaba dando muestras de no haber entendido bien. Si hubiera dicho que despertaba después de una horrorosa pesadilla, no apartaba su mirada de Raskolnikov como si adivinara que en él estaba todo su apoyo. Catalina respiraba con dificultad, dejando escapar un sonido ronco por sus labios entreabiertos, y parecía a punto de desplomarse bajo el peso de tantas y tan encontradas emociones. La cara más estúpida era la de Amelia Ivanovna, que con la boca abierta parecía no comprender. Solo veía que Pedro Petrovich estaba colocado en una situación nada agradable. Raskolnikov intentó hablar de nuevo, pero no logró terminar. Todos los presentes, agrupados en derredor de Lujin, gritaban y amenazaban a la vez. Al ver que la partida estaba perdida, este optó por recurrir al descaro. «Permítanme, señores, no me rodeen de esa manera», dijo mientras trataba de abrirse paso a través del cerco. «Y absténganse de injuriarme y amenazarme. Les aseguro que es inútil. Con esto no adelantarán nada. No soy una criatura, y si recurren a la violencia para encubrir un delito, tendrán que responder ante la justicia. El robo está más que probado y haré la denuncia correspondiente. Los jueces no son ciegos ni borrachos y no creerán las patrañas que puedan decir dos manifiestos impíos, revolucionarios y librepensadores que me acusan con fines de venganza personal, como ellos mismos acaban de reconocer. Vamos, apártense». «Que no quede ni su sombra en mi habitación», replicó iracundo Lebeziatnikov. «Hágame el señalado servicio de retirarse inmediatamente de esta casa. Todo ha terminado entre nosotros. Pensar que desde hace 15 días me desgañito para exponerle mis principios». «Sus palabras están de más, Andrés Semyonovich. Ya le anuncié mi propósito de marcharme y usted insistió en que me quedara. Solo me resta agregar que usted es un imbécil. Hago votos porque se cure del espíritu y porque sus ojos, que se hallan en un estado lastimoso, recobren la vista. Permítanme, señores». Consiguió deslizarse entre los que lo rodeaban, mas el ex sargento no se dio por satisfecho y, considerando que las injurias no bastaban, tomó un vaso y lo arrojó con todas sus fuerzas contra Pedro Petrovich. El proyectil mal dirigido se estrelló a escasos centímetros de la cabeza de Amelia Ivanovna, que dejó escapar una serie de agudos chillidos. El ex sargento, perdido el equilibrio, se desplomó pesadamente sobre la mesa. Pedro Petrovich entró en la habitación de Lebeziatnikov y media hora más tarde abandonaba la casa. Tímida por naturaleza, Sonia no ignoraba que, dada la situación especial en que se hallaba colocada, a cualquiera le hubiera resultado fácil perderla. En cuanto a las afrentas, el primero que llegaba podía insultarla casi impunemente. No obstante, hasta ese momento, creyó que le sería posible evitar de una u otra forma cualquier calamidad, a fuerza de prudencia y humildad, y de obediencia hacia todos y cada uno. La desilusión que experimentaba era muy penosa. Habría podido soportar hasta aquello con resignación y sin protestar, pero en verdad era demasiado. A pesar de su triunfo y su reivindicación, una vez disipados sus temores y cuando vuelta de su estupor pudo darse cuenta exacta de las cosas, el sentimiento de su abandono y de la ofensa que le fuera inferida le oprimió el corazón como una mano de hierro. Sin poder resistir más, huyó de allí y corrió a buscar refugio en su casa. Esto ocurrió casi inmediatamente después de la partida de Lujin. Amelia Ivanovna, que se salvó por milagro de recibir el vaso en la cabeza, dio rienda suelta a su indignación y, enloquecida de rabia, la emprendió contra Catalina, a la que hacía responsable de todo. «¡Fuera de aquí! ¡Ahora mismo! ¡A la calle! ¡A la calle!».
Mientras decía estas palabras comenzó a tomar todo lo que encontraba al alcance de la mano y a colocarlo en el suelo. Catalina Ivanovna se levantó de un salto del diván, donde había caído casi aniquilada, y se precipitó sobre ella. Pero la lucha era muy desigual y Amelia Ivanovna la sacudió como a un pelele. ¿No le basta con haber calumniado a Sonia? Soy yo sola infeliz viuda. Ahora se abusa de mí. ¿Cómo quiere expulsarme el mismo día en que he dado sepultura a mi esposo? Después de haber aceptado mi hospitalidad, pretende arrojarme a la calle con mis pobres huérfanos. ¿A dónde quiere que vaya? ¿Es posible que no haya justicia, Dios mío? ¿A quién defenderás si no nos defiendes a nosotros? Una súbita reacción hizo relampaguear sus ojos y deshaciéndose de las manos de la patrona rugió. ¡Ah, no! Todavía quedan jueces y tribunales en la tierra. Recurriré a ellos, ahora mismo. Ya verás, infame. Espera un poco. Polia, cuida a los niños. Espérame en la calle si es necesario. Ya veremos si hay justicia o no. Cubrió su cabeza con el pañuelo verde al que Marmeladov se había referido en su relato, y abriéndose paso entre la multitud ebria y alborotada, llorando a lágrima viva, bajó a la calle con la vaga idea de ir a pedir justicia donde quiera que fuese. Helada de terror, Polia se acurrucó en un rincón con los pequeños para esperar el regreso de su madre. Amelia Ivanovna, hecha una furia, gritaba, rugía y arrojaba al suelo lo que encontraba. Los inquilinos comentaban el suceso en diversos sentidos. Unos discutían, otros entonaban canciones. Este es el momento oportuno, pensó Raskolnikov. Bien, Sonia Semyonovna, ahora veremos lo que dices. Y se dirigió en derechura al domicilio de la joven.